quiero invitar a que se sienten, se relajen, lo disfruten. Es viernes sexoso y vamos a hablar de masturbación, y para eso esta tarde nos acompaña la doctora Patricia Rodríguez Sarabia, quien es psiquiatra y escritora, y también está el doctor Francisco Delfín, terapeuta sexual. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a los dos. Gracias. Buenas tardes, Paola, gracias por la invitación. Pues yo creo que muchos sabemos qué es la masturbación, pero no está de más saber qué es exactamente, en qué consiste la masturbación. Oye, es muy cómico. ¿Quieres que lo hagamos práctico o teórico? Sí, aquí no importa, aquí podemos hacer lo que sea. El chiste es comunicar y dar a conocer. Mira, lo importante es simplemente decir, yo creo que todos saben lo que es la masturbación. Es una de esas cosas que no es necesario enseñar, aunque en Extremadura hubieran pretendido dar un curso que se llame El placer está en tus manos, muy criticado por Vargas Llosa, con razones poderosas. Es algo que nadie tiene que aprender porque está metido inherentemente en nuestra naturaleza humana, pero consistiría en buscar el placer sexual, el autoerotismo, o sea, por uno mismo, y esa sería la definición más sencilla, ¿no? Por propia mano, vamos a decirlo así. Principalmente con la mano, ¿no? Pero hasta donde yo sé se puede hacer con otras cosas, sí. ¿no? Vamos a partir de que por la mano. Pero bueno, cuando yo digo por propia mano, quiero decir que también puedes usar con tu mano algún aditamento, Claro. pero es el autoerotismo, básicamente Perfecto. el placer que uno se da a uno mismo. Mira, a mí me parece muy interesante comenzar desde antes, porque la palabrita, las palabras tienen significados y nos transmiten cosas y tienen un peso específico que nos dice mucho de la actitud de la gente hacia ese concepto. Masturbación viene del latín masturbare, masturbare, ¿sí? La mano que turba, la mano que profana, la mano que mancha, la mano que ensucia. Esto significa que la connotación es negativa. Y tú ya adelantabas, se puede hablar de autoerotismo, que es un concepto menos agresivo. Es una actividad en la que el individuo se procura placer a sí mismo, pero como bien decías, Paola, puede ser con la mano o puede ser, y aquí empiezan las cosas simpáticas, hubo una época en que estuvieron a punto de ser prohibidas las máquinas de coser en Francia. Por la en Francia de vibración. Foucault, porque era así el movimiento y entonces estimula esa zona que no tiene nombres ahí, o tiene muchos nombres. Muchos Estimulaba nombres. el clítoris y entonces se decía, Sí. estas mujeres se están estimulando, se están excitando y no van a trabajar. Entonces te digo, la connotación es totalmente negativa, pero se refiere a una actividad donde el individuo se da placer a sí mismo por diversas técnicas, estrategias. Hay quien se coloca una almohada entre las piernas, era muy famoso entre las niñas, sobre todo chiquitas, que se pegaban a esos sofás de brazos generosos y se frotaban. Pero es una actividad que practica la inmensa mayoría de las personas, más los varones que las mujeres, y que no causa daño, el daño que tradicionalmente se ha dicho. Yo quisiera agregar, también Sí, se claro. le llama onanismo y eso viene de onan, aunque en un tiempo se confundía con el coitus interruptus, pero también se les llama onanistas a los que se masturban. Y yo no estaría tan de acuerdo que turbare tenga una connotación necesariamente peyorativa, porque turbar no necesariamente es algo, en mi opinión, que ensucie. O sea, yo no veo mucho ahí el concepto de ensuciar, creo que eso ya es un agregadito, porque desde el punto de vista etimológico, sí turbar, porque turba, perturba, altera, porque el placer... Estrupare. Pero lo Ah, cierto, es Pati, destrupar. lo cierto es que de alguna forma sí es un tabú, sí es algo que está mal visto, que es algo que hay que hacer realmente con la puerta cerrada y que si alguien sabe que se masturbó, y ¿cómo crees? ¿No? O sea, y es algo que ninguno confesamos. Esa es otra de las cosas por las cuales el doctor acaba de decir que las mujeres nos masturbamos menos. Lo que pasa es que eso sigue siendo, como decía Freud, el gran continente negro, seguimos siendo nosotras las mujeres y nuestra sexualidad, porque la que se maneja al público es una sexualidad viril, masculina, inventada por los hombres, en la que nos han querido injertar, incluir de manera violenta, y entonces ni siquiera saben lo que nosotros hacemos, pero opinan siempre. Generalmente se le asocia a la adolescencia. En cuanto vemos que el adolescente ya está todo el día encerrado en su cuarto, bueno, Aguas. no hay que estarlo molestando, ¿verdad? De preferencia. Empieza mucho antes. Hay gente que empieza a los 3 años, a los 4 años, a los 6 años. O sea, yo no diría, en la adolescencia... Pero es como una exploración, en realidad no es por buscando una satisfacción, ¿o sí? Sí, claro que sí. El placer es algo muy, vamos a decir, el placer es algo muy placentero. Ah, claro, y no tiene edad, ¿no? Esperemos, y ¿no? cuando un niño descubre que eso le da placer, obviamente lo repite y lo busca.
Y luego muchas veces hay por ahí historias de que si a los niños se les ha estimulado, a veces sin que se les estimule, con que ellos descubran que eso puede ser placentero. Tienes tu razón que en la adolescencia, con la llegada de las hormonas, esto se aumenta. Sí, se pone eso de a Y peso. puede ser, y aquí también le digo al doctor que tiene razón de que los varones son los que más se encierran en el baño, no salen del baño. Lo que no quiere decir que nosotras no tengamos ganas de tener Claro, satisfacción. claro. Simplemente que creo que tenemos muchas ocupaciones a veces. O menos permisos. Mira, También. hay reportes de criaturas, y cuando hablo de criaturas hablo de meses, que se frotan las piernas y dicen los investigadores que después quedan relajadas totalmente en algo que es muy similar a una estimulación que sería una masturbación en la que seguramente no están pensando en un individuo muy atractivo, sino que simple y sencillamente es la consecución del placer. Después lo vamos modificando. Creo que a las mujeres se les ha reprimido mucho, Claro. mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces los varones sí se encierran en el baño, porque las mujeres se masturban sobre todo en su recámara, pero los varones es en el baño, y entonces pueden venir broncas aquí sí que tienen que desembocan en cuestiones de disfunción sexual, porque se asocia mucho, se dice, la masturbación con la eyaculación precoz, pero no tanto por la masturbación en sí, sino por la manera como se masturban. Cuando el joven se mete al baño, como Dios, bueno, como se sugiere que se haga para masturbarse, se lleva su revista, se lleva su botana, se lleva sus cigarros, se lleva su música. Su iPod ahora. Sí, su iPod ahora, y se lleva su lubricante, y apenas se está acomodando en el baño cuando le tocan y le dicen, ¿qué haces? Y entonces viene una respuesta universal, nada. Y ahí debería de terminar el diálogo, según Foucault, pero entonces le contestan desde dentro, desde fuera, pues apúrale. Y entonces uno dice, si estoy haciendo nada, ¿a qué me apuro? Pero el mensaje es claro, yo sé que estás en una actividad clandestina, el chavo aprende a masturbarse rápidamente, y aquí va algo que puede sonar tonto, pero hay eyaculación precoz porque esos chavos se masturban para eyacular. ¿Sí? Se masturban para eyacular, no para disfrutar, la experiencia, no para prolongar. Y tú que eres positivista, eso se ha demostrado en estadísticas, porque yo no lo había escuchado. Oye, pero hay algo que no quiero dejar de mencionar porque hasta traía yo un acordeón. Y él se fue a la palabra, pero quiero decirles que yo busqué que en la mitología Hermes enseñó a Pan a masturbarse porque él estaba muy frustrado porque estaba enamorado de Eco y Eco era inaccesible. Entonces la leyenda dice que Hermes Trismegisto enseñó a Pan a masturbarse y que él le enseñó a los pastores y los pastores enseñaron al resto del mundo. masturbadero colectivo. Y les voy a contar otra anécdota antes porque me encantó encontrar que Diógenes, a quien yo admiro muchísimo, el cínico, el que buscaba un hombre, un hombre justo. Un hombre justo con una linterna iba buscando, él vivía en un tonel, era un hombre muy despojado de sus ¿Encontró cosas. algo? Pues no encontró. No, vamos a hacer una cosa. ¿Me lo dices regresando del corte? Sí, claro que sí. Claro no, está muy bien, pero yo quiero dejarlo como en suspenso, entonces puntos suspensivos. Nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Le recuerdo nuestros teléfonos 52 30 30 34 y también puede llamarnos sin costo al 01800 4 efecto y después del corte seguimos hablando de esto y más. Regreso.